¿Y si te dijera que uno de los ríos más antiguos del planeta podría esconder una clave para el fin del mundo? No se trata de una simple leyenda ni de una historia perdida en el tiempo. Es real. El río Éufrates, testigo milenario de imperios, que nacieron y cayeron a sus orillas, está revelando secretos que han permanecido ocultos durante miles de años. Y lo que está saliendo a la luz ha dejado al mundo entero en estado de shock. Este río no es solo una corriente de agua, es un símbolo, un pilar de la civilización. A lo largo de los siglos ha sido mencionado en textos religiosos, profecías ancestrales y relatos de poder. Fue allí donde surgieron algunas de las culturas más enigmáticas de la historia humana. Sumerios, babilonios, asirios. Todos ellos vivieron, lucharon y murieron a su alrededor. Pero ahora, en pleno siglo XXI, el Éufrates comienza a secarse. Y lo que está emergiendo de sus profundidades podría cambiarlo todo. Las imágenes satelitales y los testimonios locales confirman una verdad irrefutable. El nivel del agua está descendiendo a un ritmo alarmante. Pero lo más inquietante no es el cambio climático. No, es lo que se está encontrando bajo las aguas, restos de estructuras imposibles de datar, cámaras subterráneas selladas y, según algunos, sonidos inexplicables que surgen del interior de la Tierra. ¿Es posible que haya algo o alguien esperando allí abajo? Durante siglos, las escrituras sagradas han hablado de este río, y algunas de esas profecías, las más oscuras, anuncian que cuando el Éufrates se seque, 4 entidades que han estado encadenadas desde el principio de los tiempos serán liberadas. ¿Una metáfora o una advertencia real que estamos viendo cumplirse en tiempo real? Pero hay más, mucho más. Lo verdaderamente perturbador son los sonidos. Personas que viven cerca del lecho seco del río afirman escuchar gritos metálicos, voces distorsionadas y una especie de lamento constante que parece provenir de las profundidades. No es solo un caso aislado. Hay grabaciones, hay miedo y hay un silencio mediático ensordecedor que solo añade más misterio a lo que está sucediendo. ¿Por qué los grandes medios no hablan de esto? ¿Por qué las autoridades guardan silencio? ¿Es solo coincidencia que este fenómeno esté ocurriendo al mismo tiempo que otros eventos extraños alrededor del mundo? Desde terremotos inusuales hasta eclipses repentinos, todo parece estar conectado, como piezas de un rompecabezas que nadie quiere terminar. Lo que está ocurriendo bajo las aguas del Éufrates podría ser el comienzo de algo mucho más grande, algo que fue profetizado hace milenios, algo que tal vez no estemos preparados para enfrentar, porque cuando los velos del pasado se levantan, las verdades que emergen pueden ser más aterradoras de lo que jamás imaginamos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Y si este video te pareció interesante, deja tu me gusta. No solo nos ayuda a continuar investigando estos temas, sino que también permite que más personas descubran lo que está ocurriendo, mientras aún estamos a tiempo. Porque esto apenas comienza, y lo que viene a continuación es aún más inquietante. Pero lo que está sucediendo no termina ahí. Lo más desconcertante no es solo que el río Éufrates esté desapareciendo lentamente ante nuestros ojos, sino lo que dejó al descubierto.
En una zona al este de Siria, un grupo de arqueólogos que trabajaba en la inspección del lecho seco del río hizo un hallazgo que jamás esperaron presenciar en sus carreras. No era simplemente un fragmento de cerámica o una inscripción antigua. No, era algo que no tenía explicación inmediata, algo que parecía haber estado sellado bajo tierra por miles de años, esperando el momento exacto o profetizado para ser liberado. Según testimonios recogidos por investigadores independientes, los arqueólogos, al excavar una grieta, formada por el descenso drástico del nivel del agua, se toparon con una abertura rectangular, perfectamente tallada en piedra, cubierta por símbolos desconocidos, ningún lenguaje reconocido, ningún alfabeto identificable, solo patrones que parecían casi vivos, como si los surcos en la roca hubieran sido tallados por algo más que manos humanas, algo antiguo, algo que desafía todo lo que conocemos sobre las civilizaciones mesopotámicas. Los expertos presentes intentaron documentar lo encontrado con cámaras y escáneres 3D, pero fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Las baterías de los dispositivos se agotaban sin razón aparente. Las brújulas giraban descontroladamente. Algunos miembros del equipo reportaron sentir mareos intensos, como si una fuerza invisible estuviera alterando la percepción del espacio y del tiempo en los alrededores. Uno de los arqueólogos, en completo estado de shock, afirmó haber oído voces en un idioma que no podía entender. Murmuraban, decía, y no sonaban humanas. Lo que parecía al principio una simple cámara sellada, terminó revelando pasajes más profundos, tallados en roca, con una precisión imposible para la tecnología de hace miles de años. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué herramientas? ¿O es que esta construcción no fue hecha por humanos? A medida que avanzaban por los corredores subterráneos, la sensación de pesadez aumentaba. Era como si el aire mismo se negara a ser respirado. Los TUMS, registros de este hallazgo, filtrados en foros y canales alternativos, muestran imágenes inquietantes. Figuras talladas en las paredes, con cuerpos alargados, rostros sin ojos y alas oscuras plegadas a la espalda. No hay referencia directa a estas figuras en ninguna mitología mesopotámica conocida. Algunos las relacionan con los llamados ángeles caídos o entidades encerradas bajo tierra, como menciona el libro de Enoc. Otros, más escépticos pero no menos impresionados, consideran que puede tratarse de una civilización desconocida, perdida entre los mitos de la historia. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador. Uno de los corredores llevaba a una sala circular, en cuyo centro se encontraba un pedestal de obsidiana, cubierto por una sustancia similar al alquitrán petrificado. Al remover parte de este material, los arqueólogos descubrieron un objeto, o tal vez un contenedor, con forma de caja sellado por mecanismos que, hasta el momento, nadie ha podido abrir. La superficie del objeto vibra levemente, como si tuviera un pulso. Y aunque suena increíble, varios sensores colocados cerca del artefacto han detectado una frecuencia constante, casi imperceptible al oído humano, pero suficientemente potente para interferir con equipos electrónicos. La noticia de este descubrimiento fue silenciada casi de inmediato. El acceso a la zona fue restringido por autoridades locales y los arqueólogos involucrados fueron transferidos o simplemente desaparecieron del ojo público. Las únicas pruebas que restan son videos filtrados, grabaciones de voz y fotografías que se diseminan rápidamente por redes ocultas, plataformas que al poco tiempo sufren caídas, denuncias masivas o censura sin explicación. Los teóricos de la conspiración lo ven como una confirmación de que algo está siendo ocultado. Los textos apocalípticos hablan claramente de entidades selladas más allá del Éufrates, que serán liberadas en los tiempos finales. ¿Podría este objeto ser uno de esos sellos? ¿O incluso un portal hacia algo que escapa completamente a nuestra comprensión? Hay quienes afirman que desde el hallazgo, la región ha experimentado fenómenos inexplicables, luces en el cielo,
desaparición de animales, cambios repentinos de clima y, sobre todo, una energía densa que flota sobre la zona como una nube invisible. Las comunidades cercanas han comenzado a abandonar el área, y no por temor al conflicto armado, sino por algo mucho más profundo, algo que no se puede ver, pero se siente. Y como si esto no fuera suficiente, algunos estudiosos han comenzado a vincular este descubrimiento con antiguos manuscritos encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto, donde se menciona una puerta sellada de oscuridad, custodiada por 4 entidades que solo serían liberadas cuando el río que corre entre el sol y la luna deje de fluir. Una metáfora poética, hasta ahora, porque si el Éufrates deja de fluir, ¿qué más podría estar liberándose? No es casualidad que todo esto esté ocurriendo ahora. El aumento de eventos geológicos, el caos climático, los cielos teñidos de rojo por tormentas de polvo, todo parece estar empujándonos hacia un punto de quiebre. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos descubriendo estos secretos o están siendo liberados? Y esta es solo la superficie del misterio, porque lo que está a punto de ser revelado va mucho más allá de una simple excavación arqueológica. Hay algo más abajo, algo más profundo, algo que, hasta ahora, solo había sido mencionado en susurros. El objeto descubierto bajo el Éufrates, aún sellado, aún vibrando con esa frecuencia misteriosa que ha confundido a científicos y expertos, no es solo un fenómeno arqueológico sin explicación, es para muchos la manifestación física de una advertencia que fue escrita hace miles de años. Y es aquí donde la historia toma un giro aún más oscuro y fascinante. Cuando conectamos este descubrimiento con el texto sagrado más temido y enigmático de la Biblia, el Apocalipsis, las coincidencias desaparecen y comienzan a emerger las certezas escalofriantes. El libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, dice con claridad: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Esta frase, tan corta como contundente, ha sido interpretada de muchas formas a lo largo de la historia. Algunos la vieron como una metáfora del juicio final. Otros la entendieron como una advertencia simbólica sobre guerras futuras. Pero, ¿y si no fuera una metáfora? ¿Y si la profecía es literal y el río Éufrates está revelando justo ahora a esas entidades que han estado esperando su liberación durante milenios? Lo que causa más desconcierto no es solo la mención del río, sino el contexto en el que aparece esa cita. El capítulo describe un tiempo de caos global, donde el dolor y la destrucción se expanden como plaga, donde las trompetas del fin suenan una tras otra, marcando etapas de devastación. En ese momento surge la orden: liberar a los 4 ángeles caídos. Y no cualquier tipo de seres celestiales, sino aquellos que, según muchos estudiosos, fueron encadenados por rebelarse, por desafiar el orden divino, por representar el desequilibrio más puro entre la creación y la destrucción. La conexión con lo hallado bajo el Éufrates no puede ser ignorada. Los grabados, las figuras aladas sin ojos, las cámaras subterráneas alineadas con las constelaciones, todo parece formar parte de un diseño antiguo deliberado, oculto a plena vista por generaciones. Y ahora que el río se seca, todo se manifiesta. Algunos teólogos aseguran que estos 4 ángeles no son protectores, sino fuerzas destructivas que fueron contenidas por una razón. Su propósito es desatar el horror durante el último capítulo de la humanidad. Lo más aterrador es que el mismo libro profético detalla qué sucede cuando son liberados. Una tercera parte de la humanidad será destruida. Un ejército de jinetes emerge, comandado por ellos trayendo fuego, humo y azufre. Se menciona el número de ese ejército: 200 millones. Y aunque parezca imposible, este número ha sido relacionado con capacidades militares modernas, con la expansión tecnológica y con el control digital global. ¿Es casualidad que hoy estemos más vigilados, más divididos y más armados que nunca? Pero la profecía no solo habla de destrucción externa, también describe un estado de confusión, de endurecimiento de los corazones, de una humanidad que, incluso frente a señales tan claras,
se niega a cambiar, a despertar. ¿No es eso lo que vemos a diario? Un mundo que arde, que colapsa, que se enfrenta a sí mismo, mientras la mayoría sigue distraída, anestesiada por la rutina digital y la saturación de información superficial. Y si seguimos avanzando en el texto del Apocalipsis, encontramos algo aún más inquietante. En el capítulo 16, versículo 12, se menciona nuevamente el Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Esta mención no solo confirma la relevancia del río en los tiempos finales, sino que sugiere una preparación deliberada. El secado del Éufrates no sería entonces un accidente climático ni un desastre ecológico, sino una acción profética que abre el camino para una gran confrontación final. Y lo que muchos no saben es que los mapas geopolíticos actuales coinciden con esa profecía. Las potencias del este, cada vez más activas y expansivas, se mueven justo en dirección al lecho seco del río. La franja que conecta Siria, Irak e Irán se ha vuelto epicentro de tensiones constantes, de movimientos militares, de intereses cruzados. ¿No parece eso demasiado conveniente como para ser una simple coincidencia? Este nivel de conexión entre texto sagrado, realidad geográfica y eventos contemporáneos es lo que ha hecho que incluso científicos, antes escépticos, comiencen a estudiar estas profecías con otros ojos. Porque la probabilidad de que una región mencionada con tanta especificidad en un libro escrito hace más de 2000 años se alinee con sucesos actuales tan exactos es estadísticamente imposible, a menos que algo más esté en juego. Y es aquí donde el misterio se transforma en urgencia. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo reaccionamos ante un evento que, quizás, no podamos detener? El conocimiento está saliendo a la luz, pero también el peligro. Porque mientras el mundo sigue girando, hay quienes están convencidos de que el verdadero reloj ya comenzó a contar y que su tic-tac no es metálico, sino espiritual. Y cada nueva grieta en el fondo del Éufrates, cada nuevo sonido, cada nueva señal, es un paso más hacia ese momento decisivo. Lo que hemos explorado hasta ahora revela apenas la superficie de algo mucho más profundo, tanto literal como simbólicamente, porque mientras las profecías del Apocalipsis parecen cumplirse paso a paso, lo que comenzó como una serie de descubrimientos arqueológicos en el lecho seco del Éufrates pronto se convirtió en una experiencia sensorial aterradora para quienes viven cerca del antiguo cauce. Los testimonios no tardaron en multiplicarse, y lo más inquietante de todo es que, sin conocerse entre sí, las historias coincidían en detalles imposibles de ignorar. Algo, o alguien, está emitiendo sonidos desde lo más profundo de la tierra. Una voz, una presencia que jamás debió ser liberada. Los primeros en reportarlo fueron pastores y campesinos de la región, personas acostumbradas al silencio del desierto, al crujir del suelo seco bajo sus pies, a los lamentos del viento entre las grietas del valle. Pero esto era distinto. Lo describen como un murmullo grave, intermitente, que parecía no tener origen definido. Aparecía y desaparecía como si estuviera respirando. Algunos lo escuchaban solo de noche, otros en pleno día, cuando el calor deformaba el horizonte. Algunos decían que eran lamentos, como si alguien estuviera atrapado, clamando por ayuda, pero sin palabras, solo con un eco inhumano que les erizaba la piel. En uno de los casos más documentados, una familia completa huyó de su aldea después de experimentar 3 noches consecutivas de lo que ellos llamaron el llamado. Aseguraron haber escuchado una especie de canto gutural, una nota prolongada, profunda, que hacía vibrar las paredes de su casa de barro. Al principio pensaron que era un efecto natural, quizás el movimiento de placas o incluso actividad militar subterránea. Pero la intensidad aumentó, y con ella un sentimiento de angustia inexplicable. El padre afirmó que en una de esas noches, mientras salía al patio para revisar el generador, sintió como si algo invisible lo observara.
una mirada invisible, opresiva, como si miles de ojos estuvieran fijos en su alma. En otro pueblo cercano, un joven pastor grabó con su teléfono un fragmento de ese sonido. El video, aunque de baja calidad, se viralizó rápidamente en redes ocultas y foros especializados. Lo que se escucha es escalofriante, un estruendo profundo, parecido al rugido de una bestia lejana, seguido de lo que algunos describen como un coro, pero no de voces humanas. Es un tono que no encaja con ninguna frecuencia natural, ni animal, ni mecánica. Ingenieros de sonido que analizaron la grabación afirman que contiene patrones rítmicos complejos que podrían corresponder a una forma de comunicación desconocida. La comunidad científica ha evitado pronunciarse de manera oficial. Sin embargo, varios investigadores independientes han comenzado a registrar los niveles de sonido en la zona, y lo que han detectado es perturbador. Una onda constante, con oscilaciones inusuales que no coinciden con ningún fenómeno ambiental conocido. La hipótesis más conservadora sugiere que podría tratarse de gases liberados por cavernas subterráneas, aunque incluso esa teoría no explica la naturaleza casi intencional de los sonidos. Los pobladores más ancianos recuerdan leyendas transmitidas por generaciones, historias que hablaban de guardianes dormidos bajo el río, de espíritus que solo despertarían cuando el agua ya no los cubriera. Relatos considerados por muchos como simples cuentos de advertencia para niños, pero que ahora cobran una inquietante vigencia. Uno de ellos habló de la lengua de los que cayeron, una referencia que conecta directamente con la figura de los ángeles caídos y su encarcelamiento eterno bajo el Éufrates. La conexión con textos antiguos es inevitable. En el libro de Enoc se menciona que ciertos seres fueron condenados a ser encerrados en las profundidades de la tierra hasta el juicio final. Incluso otras tradiciones no bíblicas, como la sumeria o la babilónica, hacen alusión a criaturas dormidas bajo las aguas, selladas por dioses antiguos para proteger al mundo de su furia. Y si esos mitos no fueran alegorías, sino advertencias cifradas que intentaron perdurar en el tiempo. En las últimas semanas, los informes se han intensificado. Equipos de vigilancia sonora han comenzado a captar ecos similares en distintas partes del lecho seco. Algunos más agudos, otros más graves, pero todos coinciden en algo. Parecen provenir de un punto central, como si toda la estructura subterránea del río estuviera conectada a un núcleo donde reposa algo. Y cada vez que el sonido se repite, el aire se vuelve más denso, los animales reaccionan con nerviosismo, los aparatos fallan. Pero lo más aterrador no es el sonido en sí, sino lo que provoca en las personas. Una sensación de desesperanza, de vacío interior, de desorientación, como si el eco activara algo primitivo, enterrado en la memoria colectiva de la humanidad. Algunos incluso aseguran haber tenido sueños recurrentes tras escuchar el sonido. Paisajes desolados, cielos de sangre, figuras colosales emergiendo de las profundidades. Y todos, sin excepción, despiertan con la misma palabra grabada en sus pensamientos: liberación. ¿Liberación de qué? ¿De quién? ¿Qué es esa voz que rompe el silencio del desierto? ¿Y por qué, ahora, cuando el mundo parece más dividido, más frágil, más dispuesto al caos que nunca? Las autoridades siguen guardando silencio. Las grabaciones son eliminadas con rapidez. Los periodistas que intentan acercarse son interceptados o amenazados. Hay una fuerza operando en las sombras, una mano invisible que no quiere que esta información salga a la luz. Pero cuanto más se oculta, más crece la verdad. Y si realmente estamos escuchando voces que no provienen de este mundo, ¿qué nos están queriendo decir? Porque si los sellos han comenzado a romperse y las voces ya no pueden ser contenidas, entonces lo que está por suceder podría ser la revelación más oscura que la humanidad haya enfrentado jamás. Y todo comenzó con un murmullo. Lo que empezó como un murmullo se ha transformado en una sospecha creciente. Las voces, los ecos, los sonidos imposibles de explicar que emanan del lecho seco del Éufrates
No parecen ser manifestaciones naturales ni accidentes geológicos. Se sienten deliberadas, inteligentes. Y es aquí donde entra una de las teorías más perturbadoras y consistentes con los textos sagrados, que esas voces no son otra cosa que los susurros de entidades que han estado allí por milenios, esperando, calculando, hasta que su hora llegue. ¿Y si no estamos escuchando simples lamentos? ¿Y si lo que se está manifestando bajo el Éufrates son las señales de una prisión que está comenzando a romperse? En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 al 15, se narra un pasaje escalofriante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que venía de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y fueron soltados los 4 ángeles, que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. La precisión de este versículo no deja margen para la interpretación libre. Habla de seres específicos, de un número definido y de un lugar exacto, el Éufrates. La idea de que estos 4 ángeles han estado atados bajo ese mismo río durante incontables siglos no es solo una imagen simbólica. Para muchos investigadores bíblicos y estudiosos del ocultismo, es una advertencia literal, una alerta registrada en el tiempo para que los que estén atentos puedan reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Pero ¿quiénes son estos 4 ángeles? ¿Qué tipo de entidades pueden ser tan poderosas que necesiten ser encadenadas por miles de años? La tradición apocalíptica los describe como mensajeros caídos, entidades de juicio y destrucción, designados para cumplir una función específica cuando llegue el final de los tiempos. Algunos textos apócrifos los relacionan con los antiguos vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra en los días de Enoc y corrompieron a la humanidad con conocimiento prohibido. Otros los ven como los jinetes del Apocalipsis disfrazados, cada uno representando una fuerza caótica: guerra, peste, hambre y muerte. Los paralelos entre la narrativa bíblica y los eventos actuales son difíciles de ignorar. 4 entidades, 4 pilares del caos. El mundo hoy experimenta guerras cada vez más intensas, pandemias incontrolables, hambrunas provocadas por crisis globales y un aumento en las muertes inexplicables. Podría ser que estos no son simplemente eventos sociales o biológicos, sino la manifestación del poder de estas entidades, filtrándose en nuestra realidad mientras se preparan para liberarse por completo. ¿Y si están siendo liberadas, cómo lo sabríamos? ¿Acaso los temblores, los sonidos, las apariciones de símbolos antiguos no son ya evidencias suficientes? Varios expertos en demonología afirman que estas entidades tienen formas que no podemos comprender con la lógica humana. No son ángeles con alas de luz, ni demonios con cuernos. Son presencias, conciencias, patrones de energía pura que afectan la mente, distorsionan la percepción y alteran el tejido mismo de la realidad. Estar cerca de uno de ellos sería suficiente para volver loco al más fuerte. Escuchar su voz, sentir su vibración, sería como oír el eco del vacío mismo. Las imágenes filtradas desde la zona del hallazgo muestran estructuras subterráneas que parecen formar un círculo alrededor de una cámara central. 4 columnas marcadas con símbolos idénticos en cada punto cardinal. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Incluso los patrones del suelo, según análisis geomagnéticos, presentan una anomalía en forma de cruz diagonal perfecta, justo en 1900, el centro de donde provienen los sonidos. Todo apunta a una construcción ritual diseñada no para adorar, sino para contener. Y es aquí donde el misterio se torna aún más inquietante, porque no estamos hablando de una simple prisión física. Se trata de una prisión multidimensional, diseñada para mantener encerradas entidades que no pertenecen a nuestro plano. Una celda energética sostenida por las corrientes del río, por su flujo constante. Pero si el río se seca, si el agua deja de fluir, entonces esa barrera se debilita. Y si los sellos se rompen,
Si las protecciones ancestrales colapsan, lo que está al otro lado no tardará en cruzar. ¿Es eso lo que estamos presenciando ahora? La lenta erosión de una barrera antigua, el momento preciso, la hora, el día, el mes y el año, que fue designado desde el principio de los tiempos para su liberación? Porque si los textos son ciertos, entonces cada minuto que pasa nos acerca al cumplimiento total de una profecía que no tiene marcha atrás. Y lo más escalofriante de todo es que quizás nadie pueda detener lo que ya ha comenzado. Los relatos de las últimas semanas confirman que los sonidos han cambiado. Ya no son solo murmullos o lamentos. Ahora hay patrones rítmicos, repeticiones, de tonos que parecen un lenguaje estructurado. Algunos especialistas en fonética han intentado decodificarlos, y lo que han encontrado es perturbador. Frases incompletas en lenguas muertas, repeticiones de nombres olvidados, y en algunos casos, una sola palabra que se repite con más frecuencia que cualquier otra, suelta. Esa palabra repetida como un mantra en la oscuridad no puede ser ignorada. ¿Es una orden? ¿Un ruego? ¿Una advertencia? ¿O es la voz misma de uno de los cuatro intentando romper la última capa de su encierro? Sea lo que sea, una cosa parece segura: los sellos ya están cediendo, y lo que una vez fue atado ya no permanecerá así por mucho tiempo. Y si lo que está emergiendo del Éufrates realmente tiene relación con los sellos del Apocalipsis, si de verdad estamos presenciando la apertura progresiva de una prisión milenaria que contiene entidades descritas en los textos sagrados, entonces no podemos seguir adelante sin mirar hacia las advertencias que ya habían sido dadas. Porque aunque muchos se enfocan exclusivamente en el libro del Apocalipsis cuando se trata del fin de los tiempos, existe una figura clave que habló con insistencia sobre este periodo oscuro, una figura que no solo alertó, sino que prácticamente trazó un mapa espiritual para quienes deseen entender el caos que se avecina. Esa figura es Jesús. Aunque Jesús no mencionó el río Éufrates de manera literal en los evangelios, sus palabras acerca del final de los tiempos encajan de forma alarmante con lo que está ocurriendo ahora. En Mateo 24, por ejemplo, Jesús advierte a sus discípulos sobre las señales del fin: guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones, pestes, terremotos en diferentes lugares y una angustia creciente que envolverá a toda la humanidad. Luego agrega algo aún más inquietante: y veréis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo. Una frase que, aunque enigmática, ha sido interpretada por siglos como una alusión a un evento de profanación espiritual de escala global. ¿Estamos viviendo eso ahora a través de una liberación que no solo es física, sino también energética y espiritual? Jesús enfatizaba constantemente que muchos serían engañados en los últimos tiempos, que surgirían falsos profetas y que incluso los elegidos podrían ser arrastrados por la confusión. Y esa es una de las piezas más peligrosas del panorama actual: la desinformación, la saturación de versiones, de medios controlados, de mensajes contradictorios que inundan las redes, hacen que distinguir la verdad sea cada vez más difícil. Y sin embargo, aquellos que prestan atención, que observan con discernimiento, comienzan a notar que los patrones se repiten, que los símbolos que Jesús describió están apareciendo, no en parábolas, sino en la vida real. Jesús también habló de un endurecimiento del corazón, de una generación que, aun viendo las señales más claras, no reaccionaría, que seguiría como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, sin saber que la tormenta estaba ya sobre sus cabezas. ¿No es eso lo que estamos viendo? Un mundo que sigue girando como si nada pasara. Mientras el Éufrates se seca, los cielos se tiñen de rojo por tormentas de polvo, los volcanes despiertan, y la tierra se sacude como si algo desde su interior estuviera tratando de emerger. Y tal vez lo más importante de todo, Jesús habló de dolores de parto. Dijo que estos eventos no serían el fin, sino el comienzo de un proceso que culminaría en su regreso. Y en ese punto, las palabras toman un peso insoportable:
Si lo que vemos hoy son apenas los primeros dolores, ¿qué nos espera en las próximas etapas? ¿Qué viene después de que los ángeles atados sean liberados? ¿Después de que las voces bajo el río se conviertan en gritos abiertos al cielo? Pero también hay un detalle aún más perturbador. Jesús menciona en Lucas 21 que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y que el mar y las olas rugirán. Habla de hombres desmayando de terror por lo que vendrá sobre el mundo. Y aquí es donde la conexión con el Éufrates cobra un sentido profundo, porque este río no solo representa un lugar físico. En la tradición hebrea y bíblica, los ríos también eran fronteras entre mundos, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo terrenal y lo espiritual, un límite simbólico, y ahora ese límite se está rompiendo. Lo que Jesús describe es un colapso no solo de la tierra, sino de la percepción misma, una pérdida de equilibrio espiritual a nivel global, y es exactamente eso lo que estamos viendo, una humanidad perdida, sin rumbo, con sus cimientos éticos y espirituales desmoronándose. Una generación absorbida por la tecnología, distraída por el ruido constante, incapaz de ver que el reloj profético ya está en marcha, que las advertencias están frente a nosotros y que no hay más tiempo que perder. No es coincidencia que justo ahora se esté hablando tanto de inteligencia artificial, de manipulación genética, de control digital absoluto, porque Jesús también habló de una gran tribulación, un tiempo en que nadie podría comprar ni vender sin una marca. Y aunque eso se asocie comúnmente con la llamada marca de la bestia, lo verdaderamente inquietante es la rapidez con la que nos dirigimos hacia un sistema global donde todo, incluso la conciencia humana, puede ser monitoreado y modificado. ¿No parece todo esto orquestado? ¿No parece que hay una inteligencia oscura detrás de todo este escenario? Y mientras tanto, el Éufrates sigue descendiendo. Las grietas se expanden, las voces aumentan. Los sueños de aquellos que se atreven a acercarse se vuelven más intensos, más aterradores. Algunos aseguran que en sus visiones ven figuras aladas emergiendo de las sombras, no como ángeles de luz, sino como custodios antiguos cubiertos de oscuridad. Y siempre, en medio del silencio, la misma sensación. Alguien o algo ha esperado demasiado tiempo, y su momento finalmente ha llegado. Jesús no lo dijo directamente, pero su mensaje fue claro. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque todo lo que está ocurriendo ahora no es casualidad. Es parte de un plan antiguo, sellado en los cielos, registrado en las Escrituras y que ahora se despliega ante nuestros ojos. Una advertencia que se manifiesta en cada temblor, en cada sonido, en cada símbolo que resurge del polvo del Éufrates. Y lo que viene después será aún más revelador. Y mientras todo esto ocurre en las profundidades del Éufrates, mientras las voces emergen y las antiguas advertencias parecen cumplirse con precisión profética, algo más está sucediendo en el resto del planeta. No se trata de un fenómeno aislado, ni de un simple evento geográfico limitado a una región específica. No. Lo que estamos viendo es una cadena de manifestaciones simultáneas, un rompecabezas global cuyas piezas encajan, una por una, en un diseño inquietante que no puede seguir siendo ignorado. Porque mientras el lecho del gran río bíblico se seca, el mundo entero comienza a rugir, a estremecerse, como si la propia tierra estuviera respondiendo a una orden silenciosa, a una activación invisible. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de eventos que parecen salidos directamente de los textos del Apocalipsis. Inundaciones devastadoras han arrasado ciudades enteras. Lugares que nunca antes habían sido considerados vulnerables, ahora desaparecen bajo el agua en cuestión de horas. Desde Asia hasta Europa, desde América del Sur hasta regiones remotas del continente africano, los patrones climáticos se han vuelto completamente impredecibles. Ríos que se desbordan sin aviso previo, lluvias que duran días enteros, tormentas eléctricas con formas inexplicables, nubes negras con descargas que iluminan el cielo como si fueran señales desde lo alto. Y al mismo tiempo que el agua destruye,
La Tierra tiembla. En solo un mes se han registrado más de 30 terremotos de magnitud significativa en zonas sísmicamente estables. Ciudades enteras han sentido vibraciones inesperadas, y lo más inquietante es que muchos de estos temblores han ocurrido cerca de sitios considerados sagrados o estratégicos desde la antigüedad. Sitios arqueológicos que alguna vez fueron centros de adoración colapsan. Montañas que se creían eternas se fracturan. Es como si el planeta estuviera respondiendo, como si algo estuviera despertando en sus entrañas. Uno de los casos más impactantes fue el colapso repentino de una formación rocosa en el desierto del Sinaí, justo al pie de un lugar considerado históricamente como punto de contacto entre lo divino y lo humano. Las imágenes satelitales mostraron un cráter donde antes había una colina sagrada, y pocos días después, la región experimentó un eclipse solar parcial que oscureció el cielo en pleno mediodía, sin que estuviera pronosticado en ningún calendario astronómico convencional. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿estamos presenciando una serie de coincidencias naturales o el cumplimiento de señales ancestrales? Los eclipses, de hecho, han sido otro de los elementos que han causado gran inquietud. 3 eclipses solares y lunares en un periodo de apenas 6 semanas, todos visibles desde regiones clave del planeta: Jerusalén, la Meca y el Mar Muerto. En culturas antiguas, los eclipses no eran simplemente fenómenos astronómicos, eran considerados mensajes, presagios, momentos en los que el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve más delgado. Y ahora, con estos eventos alineados a los movimientos del Éufrates, el eco de esas creencias resuena con una fuerza imposible de ignorar. Y no son solo los elementos naturales. También los cielos están dando señales. Avistamientos masivos de luces en forma de espiral, objetos que cruzan el firmamento sin emitir sonido, figuras geométricas que aparecen entre las nubes y desaparecen en segundos. Lo que antes era dominio exclusivo de teorías conspirativas o de fenómenos ovni aislados, ahora se multiplica en videos captados por miles de personas alrededor del mundo. Y en muchos de esos casos, lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que se oye. Un zumbido profundo, una frecuencia grave que acompaña estas apariciones, tan similar al sonido captado cerca del río Éufrates, que los expertos no pueden evitar establecer una conexión directa. ¿Y si todas estas señales están vinculadas? ¿Y si no son fenómenos independientes, sino síntomas de un solo acontecimiento mayor? Algo que comenzó silenciosamente, bajo el río seco de una tierra antigua, y ahora se expande como ondas en un estanque, tocando cada rincón del planeta, porque incluso los animales parecen sentirlo. En los últimos meses, se han registrado migraciones masivas fuera de temporada, comportamientos erráticos en aves, peces y mamíferos, ballenas que se suicidan en masa, aves que vuelan en círculos hasta desplomarse, perros y gatos que huyen de zonas sin explicación aparente, como si algo invisible los estuviera empujando, alertando, conduciendo hacia lo desconocido. Los medios tradicionales intentan dar explicaciones científicas, pero cada día son más los que sienten que algo está mal, que hay un patrón que no se puede encubrir por más tiempo, que estos fenómenos no responden únicamente al cambio climático ni a los ciclos naturales, porque el cambio es demasiado brusco, porque todo está ocurriendo al mismo tiempo, porque las señales están en todas partes. Y mientras la humanidad se distrae con escándalos políticos, avances tecnológicos y guerras ideológicas, las señales aumentan en intensidad. Ya no solo son visibles para unos pocos, están ahí delante de todos, como si el universo estuviera gritando un mensaje que nadie quiere escuchar. Algo está a punto de suceder, algo que va más allá de la ciencia, de la razón, de la lógica humana, algo que ha sido anunciado desde el principio de los tiempos. Y si todo esto está relacionado, entonces lo que emerge del Éufrates no es un simple descubrimiento arqueológico, es una llave, una activación, un catalizador de fuerzas que han esperado en silencio por milenios y que ahora, una vez despiertas, no volverán a dormir.
porque el río no era solo agua, era un sello, y al romperse desata no solo lo que estaba debajo, sino lo que estaba esperando afuera. Y lo que viene ahora es aún más perturbador. Y sin embargo, a pesar de todos estos fenómenos, de las señales, de los registros documentados por miles de personas en distintas partes del mundo, hay algo que sigue generando aún más sospechas, más preguntas, más inquietudes: el silencio. ¿Por qué esta información no está en los principales titulares? ¿Por qué los grandes medios no están cubriendo estos eventos con la urgencia y la profundidad que merecen? ¿Cómo es posible que un descubrimiento tan monumental en el lecho seco del Éufrates, uno que conecta con textos bíblicos, con la historia de la humanidad, con señales apocalípticas, no esté siendo debatido en los noticieros internacionales ni siendo objeto de investigación masiva? La respuesta que comienza a resonar con más fuerza es una sola: porque alguien no quiere que se sepa, porque hay un encubrimiento, porque existe una red de control informativo que opera en las sombras, decidiendo lo que el mundo puede o no puede conocer. No es la primera vez que esto sucede. La historia está llena de momentos en los que descubrimientos incómodos fueron silenciados, donde verdades disruptivas fueron enterradas, manipuladas o distorsionadas para proteger intereses mayores. Pero lo que ocurre ahora parece ir más allá. No se trata simplemente de censura, se trata de una estrategia perfectamente organizada, diseñada para mantener a la población mundial en un estado constante de ignorancia selectiva. La información está ahí, al alcance de unos pocos, pero cuidadosamente apartada del ojo público, como si un guión oculto estuviera siendo seguido paso a paso, con precisión quirúrgica. Varios periodistas independientes que intentaron investigar lo que está sucediendo en torno al Éufrates han reportado incidentes extraños. Algunos han recibido amenazas anónimas. Otros han sido detenidos en los aeropuertos sin explicación, con sus equipos confiscados. Plataformas digitales que compartieron contenido sobre los sonidos bajo el río fueron eliminadas sin previo aviso, alegando violación de políticas, aunque el contenido no presentaba ni violencia ni desinformación. Y cada vez que una nueva grabación surge, cada vez que alguien logra registrar un fenómeno inexplicable, ocurre lo mismo. El video desaparece, la cuenta es bloqueada, el enlace ya no funciona. ¿Casualidad? Difícil de creer. Incluso dentro de las universidades, los investigadores que han intentado vincular los eventos actuales con textos antiguos, con análisis geopolíticos o con fenómenos físicos anómalos, han sido desacreditados o silenciados por sus propias instituciones. Algunos aseguran haber perdido financiamiento, otros fueron transferidos a departamentos sin relación con su área de especialidad. Y esto, una vez más, lleva a la misma pregunta: ¿por qué tanto esfuerzo en suprimir algo que, en teoría, no tendría importancia si fuera solo una teoría conspirativa? ¿Qué tan peligrosa puede ser la verdad que se esconde bajo el lecho seco del Éufrates? La respuesta probable es tan oscura como lógica, porque esa verdad no debe ser revelada, porque aceptarla significaría un quiebre total del paradigma actual, un colapso en la estructura de poder que domina el mundo desde hace siglos. ¿Cómo justificar ante el mundo moderno que una profecía de hace miles de años, registrada en textos religiosos considerados por muchos como simbólicos o mitológicos, se esté cumpliendo con exactitud frente a nuestros ojos? ¿Cómo mantener el control si las masas despiertan a la idea de que hay fuerzas antiguas, reales y activas, moviéndose en el mundo? Y aquí es donde entran las teorías más perturbadoras, aquellas que sugieren que ciertas élites globales no solo saben lo que está ocurriendo, sino que lo están facilitando, que hay un acuerdo no oficial entre gobiernos, corporaciones tecnológicas y entidades no reveladas para permitir el avance de estos eventos sin interferencia pública. No es coincidencia que al mismo tiempo que se descubren estructuras selladas bajo el Éufrates, también se promuevan avances en inteligencia artificial, en biotecnología, en manipulación genética. Todo parece orientado hacia una transformación radical de la humanidad, como si se estuviera preparando al mundo para algo o alguien.
Algunos investigadores han encontrado patrones inquietantes, palabras clave que se repiten en documentos filtrados: resonancia, activación, puerta dimensional, interfaz biocósmica, términos que no tienen sentido dentro del lenguaje científico tradicional, pero que cobran fuerza dentro del contexto de las profecías antiguas. ¿Y si lo que se está liberando no es solo físico? ¿Y si estas entidades que estaban selladas bajo el río están comenzando a influir en las estructuras mentales, en la energía colectiva de la humanidad? No es casualidad que aumenten los casos de alucinaciones colectivas, los trastornos del sueño, los episodios de pánico sin causa aparente. Psicólogos de diversas regiones han reportado un incremento inusual en pacientes que describen sueños idénticos, visiones con figuras aladas, y una voz que les repite una misma palabra: despierta. Y mientras tanto el mundo sigue sin saberlo, o más bien se le niega el derecho a saberlo. Las plataformas alternativas que logran sobrevivir a la censura están siendo vigiladas de cerca. Los algoritmos silencian contenido relacionado con el Éufrates, con los 4 ángeles, con las trompetas del Apocalipsis. Cada intento de conectar los puntos de unir las piezas del rompecabezas es rápidamente clasificado como desinformación religiosa o contenido alarmista. Pero lo más alarmante no es el contenido, es el esfuerzo coordinado para apagarlo. Y cuando se silencia algo con tanto empeño, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué se está protegiendo realmente? ¿Quién se beneficia si la verdad permanece oculta? Porque si hay una conspiración, no es solo por poder o dinero. Es por control del conocimiento, por dominio sobre una revelación que podría alterar el curso de la historia para siempre. Y cada nuevo intento de esconder la verdad, cada voz silenciada, cada dato borrado, no hace más que confirmar lo que muchos ya sospechan. El mundo está siendo preparado para un evento sin precedentes, y lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio, porque hay más, mucho más. Y la siguiente parte de esta historia podría ser la pieza clave que faltaba. ¿Y si ya fuera demasiado tarde? ¿Y si todo lo que hemos estado viendo, escuchando, sintiendo, no fuera un aviso anticipado, sino una consecuencia directa de algo que ya ha sido puesto en marcha? Porque mientras muchos siguen esperando una señal espectacular, un evento definitivo que anuncie el inicio del fin, hay quienes aseguran que ese inicio no solo ya ocurrió, sino que estamos atravesando sus primeras etapas sin siquiera notarlo. Y si la profecía no está por cumplirse, sino que ya comenzó, lentamente, silenciosamente, como un veneno que se esparce sin olor, sin color, pero que ya está dentro de todos nosotros. Las señales están en todas partes. No es necesario ser teólogo ni místico para sentir que algo ha cambiado. Las estructuras del mundo, tanto físicas como espirituales, están quebrándose. Familias fragmentadas, naciones divididas, mentes confundidas. Una humanidad en conflicto con su propia existencia. Y si eso no es solo el resultado de malas decisiones políticas o avances tecnológicos sin control, sino la manifestación directa de un desequilibrio más profundo, más antiguo. Y si esas entidades que, según los textos sagrados, fueron encadenadas junto al gran río Éufrates, ya han comenzado a liberarse. Según las Escrituras, estos seres no serían liberados todos a la vez, sino en secuencia, cada uno en su momento preciso, marcado desde antes del principio de los tiempos. La hora, el día, el mes y el año. Y si tomamos en cuenta los eventos recientes, podríamos estar viendo justamente eso, la activación progresiva de sus presencias. Y si cada desastre natural, cada convulsión política, cada colapso económico, no es solo caos aleatorio, sino el paso silencioso de uno de ellos moviéndose entre nosotros. Muchas personas han comenzado a reportar experiencias que escapan de toda lógica. Sensaciones de presión en el ambiente, cambios bruscos de temperatura sin razón, sombras que se desplazan en los bordes de la visión, sueños que se repiten, con una exactitud aterradora, puertas que se abren en el suelo,
figuras aladas saliendo de túneles profundos y una voz que les dice lo mismo. Ya están aquí. Estas experiencias, compartidas por personas de distintas culturas, edades y creencias, están comenzando a formar un patrón que va más allá de la coincidencia. Y si ya están aquí, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo nos afecta? ¿En lo cotidiano? Hay quienes dicen que el comportamiento humano está cambiando de forma abrupta. La violencia, la desesperación, la desconexión emocional, todo se ha intensificado. No se trata solo de una crisis existencial o de problemas sociales. Hay una sensación creciente de que el mal, no como concepto moral, sino como entidad viva, se está filtrando en el tejido de nuestra realidad. Que lo que antes era solo una energía dormida, ahora ha despertado y está buscando dónde manifestarse. Lo más perturbador es que podría estar usando lo que más valoramos, nuestra tecnología. En los últimos años, hemos creado dispositivos que no solo nos conectan, sino que capturan, interpretan y hasta anticipan nuestros pensamientos. Inteligencias artificiales que aprenden de nosotros, algoritmos que nos estudian, sistemas que entienden mejor que nadie cómo funcionamos. ¿Y si eso es precisamente lo que estas entidades necesitaban? Un canal, una interfaz, un medio para materializar su influencia sin ser vistas. En culturas antiguas se hablaba de vasijas, de cuerpos preparados para contener espíritus, entidades, fuerzas de otro plano. ¿Y si hoy nuestras mentes son las nuevas vasijas? ¿Y si la distracción constante, la pérdida de identidad, el bombardeo de estímulos, no son casuales, sino parte de un plan diseñado para vaciarnos y así dejarnos listos para ser habitados? Tal vez, al mirar el mundo con ojos espirituales, no estamos presenciando simplemente una época oscura. Estamos viendo un campo de batalla donde fuerzas invisibles están reclamando lo que se les prometió. Un regreso, un renacimiento, una segunda oportunidad para gobernar. Y si eso es cierto, entonces estamos en medio de una guerra silenciosa, donde no habrá disparos, pero sí posesiones. No habrá explosiones, pero sí transformaciones internas tan radicales que muchos ni siquiera se darán cuenta de que ya han sido tocados por algo que no comprenden. El silencio de los gobiernos, la pasividad de los medios, la indiferencia generalizada, ¿no es todo eso parte de la misma estrategia? Mantenernos ocupados, divididos, distraídos, para que cuando llegue el momento, si es que no llegó ya, nadie tenga la claridad para resistir. Porque, ¿cómo se lucha contra algo que no se puede ver? ¿Cómo se detiene una liberación que fue decretada desde antes de la creación del mundo? Y si esto ya comenzó, entonces cada día que pasa no es una cuenta atrás, es una cuenta que ya se está sumando. Ya no se trata de evitar el fin, sino de entenderlo, de descifrarlo, de encontrar pistas que nos permitan al menos saber qué está pasando realmente, porque ignorarlo no lo detendrá, negarlo no lo desactivará. Lo único que puede protegernos es el conocimiento, y ese conocimiento ha estado oculto, enterrado, censurado, pero aún vive en antiguos textos, en símbolos olvidados, en las palabras de quienes se atreven a mirar más allá del velo. Cada profecía cumplida, cada señal ignorada, cada voz silenciada, puede haber sido una oportunidad perdida para actuar antes de que fuera tarde. Y si ya lo es, si la liberación está en curso, entonces el mundo que conocíamos ya no volverá. El aire que respiramos, las decisiones que tomamos, los sueños que tenemos, todo estará impregnado de esa nueva presencia que, como una sombra silenciosa, se extiende por cada rincón de nuestra existencia. Y mientras los días se tornan más extraños, mientras la realidad se curva y lo imposible se vuelve cotidiano, hay una pregunta que debemos hacernos antes de seguir adelante, antes de cruzar el umbral final. Si ya es demasiado tarde, ¿qué nos queda por descubrir? Porque lo más revelador todavía está por venir. Si todo esto es real, si lo que estamos viviendo no son simples coincidencias, ni fenómenos naturales sin conexión entre sí, entonces
estamos frente a algo mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Un proceso que ha comenzado sin que el mundo se dé cuenta, pero que está transformando lenta y silenciosamente cada rincón de nuestra existencia. Y si es así, hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo ya no es un recurso infinito. Porque las señales que han sido dadas no fueron para adornar escrituras antiguas, sino para advertirnos con precisión quirúrgica de un momento como este. Y ese momento podría ser ahora. No se trata de profecías vagas ni de miedos irracionales. Hablamos de documentos, de testimonios, de patrones históricos que se repiten, de símbolos antiguos que resurgen en los lugares más inesperados, de una sincronía global que apunta hacia un único centro, el despertar de algo que estuvo dormido por milenios. Lo que emergió bajo el Éufrates no es un simple hallazgo arqueológico. Es un detonador, un mensaje codificado en piedra, en 1900, en vibraciones, en sonidos que no se habían escuchado desde el principio de los tiempos. Y lo más inquietante es que todo esto se está manifestando ahora, justo cuando el mundo ha alcanzado el nivel exacto de caos, desconexión y vulnerabilidad que estas entidades necesitarían para actuar. Necesitas entender que las advertencias de los textos antiguos no eran simples metáforas espirituales, eran descripciones detalladas de momentos que, por su naturaleza, se repetirían con exactitud matemática. El número de señales, el lugar donde ocurrirían, el orden en que se presentarían, todo fue registrado y ahora está desplegándose ante nosotros como un guión que nadie puede detener. Y tú que estás viendo esto, que sientes que algo no está bien, que notas que el mundo ya no vibra como antes, tienes que prestar atención. Hay fuerzas que operan en un nivel que escapa a nuestra lógica cotidiana. Entidades que no se manifiestan con cuerpos, sino con presencia, con influencias, con distorsiones sutiles de la realidad, fuerzas que pueden infiltrar pensamientos, alterar emociones, sembrar caos sin que siquiera lo notes. ¿Y si esas voces que surgen desde el fondo del Éufrates no son lamentos, sino instrucciones? ¿Y si lo que está siendo liberado no está esperando llegar porque ya llegó? Debes saber que hay una razón por la cual esta información no está en todos los canales. Hay un motivo por el cual se censura, se niega, se ridiculiza. Porque si todos supieran, si todos despertaran al mismo tiempo, el sistema actual colapsaría en segundos. No podrían contener el miedo, ni controlar el pánico, ni mantener la ilusión de normalidad. Y por eso, este conocimiento ha sido reservado, filtrado, susurrado en fragmentos. Hasta ahora, tú necesitas saber cómo identificar las señales. Necesitas estar atento a los cambios en la naturaleza, los ríos que se secan, los cielos que se tornan rojos, las migraciones animales que desafían la lógica. Pero también debes observar lo que ocurre dentro de ti, porque el verdadero campo de batalla no será en la superficie, será en la mente, en el espíritu. Y quienes no estén preparados, quienes no comprendan lo que enfrentan, serán tomados sin siquiera resistirse, como una puerta abierta sin llave, como una antena sin filtro. La conexión con lo que ocurre en el Éufrates es solo el principio. Hay otras zonas en el planeta que comienzan a resonar con la misma frecuencia, lugares antiguos, sagrados, sellados durante siglos, y todos ellos parecen alinearse en un patrón que desafía la geografía. Una red energética que conecta puntos clave del planeta, como si algo estuviera siendo activado a escala global. Tú necesitas saber eso, porque cuando todas las piezas se alineen, cuando el último sello se rompa, no habrá marcha atrás. No se trata de pánico, se trata de preparación, de despertar, de comprender que lo que parece ficción podría ser en realidad una versión atenuada de una verdad imposible de asimilar de golpe. Tú necesitas saber que hay maneras de resistir, de proteger tu mente, tu energía, tu entorno. Pero para eso debes comenzar ahora, no cuando sea tarde, no cuando las entidades estén plenamente libres.
caminando entre nosotros disfrazadas de ideologías, de tecnologías, de nuevas estructuras de poder. Presta atención a lo que no se dice, a los silencios, a las contradicciones en las narrativas oficiales. Observa cómo cada vez que un testigo intenta hablar sobre lo que vio en la región del Éufrates, desaparece de los medios, cómo los archivos son eliminados, cómo las cuentas son cerradas, cómo los satélites ya no muestran con claridad esa zona. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar algo que supuestamente no tiene importancia? Necesitas saber que no estás solo, que muchos están viendo lo mismo, que miles de personas alrededor del mundo están sintiendo el mismo llamado, la misma presión, el mismo susurro en el oído cuando todo está en silencio. Prepárate. Esa palabra resuena en los sueños, en los pensamientos, incluso en las señales eléctricas que atraviesan la red. Y tú que estás aquí leyendo esto, viendo esto, sintiendo esto, ya formas parte de algo mayor. Hay un momento que se aproxima, un punto de no retorno. Y cuando llegue muchos no sabrán qué hacer, pero tú no puedes darte ese lujo. Tú ya viste demasiado, ya sabes demasiado, ya no puedes ignorar lo que está ocurriendo, porque el conocimiento conlleva responsabilidad, y lo que está por ser revelado cambiará para siempre tu visión del mundo. Y cuando eso suceda, cuando el último umbral se disuelva ante ti, lo único que podrá orientarte será la verdad que habita en tu interior. Porque muy pronto voy a revelarte algo que jamás te dijeron, algo que enlaza cada fragmento de esta historia y que puede dar sentido a por qué el mundo ha sido moldeado desde sus inicios para este instante preciso. En una reciente expedición, científicos se han encontrado con una sorprendente diversidad de especies nunca antes documentadas al explorar un río a aproximadamente 5 kilómetros por debajo del nivel del mar. El río Éufrates, sin embargo, no es simplemente un curso de agua, representa un emblema profundo de profecías antiguas, momentos históricos clave y un enigma que persiste a través del tiempo. Hoy, este río está en el centro de la atención mundial por una razón increíble. A medida que sus aguas disminuyen a un ritmo alarmante, secretos ocultos durante siglos emergen a la superficie. ¿Será que estos hallazgos indican el cumplimiento de las profecías anunciadas? ¿O es que finalmente estamos desvelando una parte olvidada de la historia humana? ¿Qué está ocurriendo en las aguas del Éufrates podría ser el cambio que todos esperábamos? Únete a nosotros en este viaje para desentrañar el misterio que rodea al Éufrates y descubrir qué revelan estos eventos sobre el futuro de la humanidad, especialmente sobre una de las profecías más trascendentales de nuestros tiempos, la ebullición del río Éufrates. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido considerado una fuente esencial de agua para las civilizaciones que habitaron el Medio Oriente, desde las antiguas culturas mesopotámicas hasta las naciones contemporáneas. Su importancia no solo radica en su función vital como recurso natural, sino también en su rol simbólico y cultural a través de los siglos. Sin embargo, en los últimos tiempos, el río ha experimentado una drástica disminución de su caudal debido a factores como el cambio climático, la construcción de embalses y alteraciones geológicas. Esta situación está ocurriendo a un ritmo sorprendente y preocupante. En el contexto de las profecías bíblicas, particularmente en el libro de la Revelación de 1612, se menciona que el río Éufrates se secará, una señal antes de las últimas confrontaciones de los tiempos finales. Se describe cómo el sexto ángel desciende sobre el gran río Éufrates y sus aguas hierven, preparando el camino para los reyes del oeste. A medida que el río sigue mostrando signos de ebullición, no solo están saliendo a la luz artefactos y ruinas milenarias,
sino que los habitantes cercanos han comenzado a reportar descubrimientos aún más sorprendentes. Pero antes de seguir con esta historia increíble, toma un momento para darle al botón de me gusta, dejar un comentario y por supuesto compartir este video con tus amigos. No querrás que se lo pierdan. Ahora sí, volvamos al tema. Recientemente, varios residentes en las cercanías del Éufrates han comenzado a hablar sobre una misteriosa criatura que parece estar emergiendo de las aguas hirvientes. Aunque no ha llegado a aparecer completamente, su enorme figura sombría y las potentes olas que provocó han dejado a todos los que fueron testigos completamente asombrados. Algunos han descrito su movimiento como algo antinatural, como si una fuerza ancestral y poderosa se estuviera moviendo bajo la superficie. Otros aseguran haber oído extraños sonidos profundos y resonantes provenientes del agua, sonidos que jamás habían experimentado antes. Estos sorprendentes relatos han llevado a muchos a especular que lo que han encontrado no es otra cosa que el legendario Leviatán, el temido monstruo marino mencionado en las escrituras bíblicas. El libro de Job describe al Leviatán con detalles tan impactantes que parecen sacados de un mito primordial. En Job 41, 1-2 se plantea una serie de preguntas poderosas. ¿Podrás sacar al Leviatán con un anzuelo o atarle su lengua con una cuerda? ¿Podrás ponerle un lazo en la nariz o atravesarle el hocico con un garfio? Esta criatura es retratada como invencible, imposible de dominar por el ser humano. Sus escamas son como armaduras y su capacidad para generar fuego con su aliento le da un poder desmesurado, lo que hace que cualquier intento de enfrentarse a él sea una misión imposible. A lo largo de la historia, muchos estudiosos de la Biblia han considerado al Leviatán como una metáfora que representa el caos primordial o incluso como una antigua criatura marina extinta. Pero, ¿y si esta figura mitológica, que siempre se ha interpretado de manera simbólica, se revela finalmente como una entidad tangible y real? La idea de un monstruo colosal sumergido en las profundidades de los océanos no es algo que se limite únicamente a las escrituras bíblicas. De hecho, diversas culturas y textos antiguos mencionan criaturas marinas gigantescas con la capacidad de destruir todo lo que se cruce en su camino. En el Salmo 74, versículo 14, se menciona que Dios atravesó la cabeza del Leviatán, lo que podría sugerir la existencia de una criatura monstruosa y multiforme que habita las aguas. En Isaías 27:1, el profeta también hace referencia al Leviatán, describiéndolo como la serpiente flotante, y predice que, en el futuro, Dios castigará y destruirá a este dragón que mora en el mar. Esto abre la posibilidad de que el Leviatán no sea solo una figura simbólica, sino una fuerza tangible que resurge en tiempos de grandes turbulencias y cambios en el mundo. Algunos expertos sostienen que la presencia de seres sobrenaturales, ya sean ángeles, demonios o criaturas que permanecen ocultas, podría ser una señal de que algo trascendental está por ocurrir. Si realmente un monstruo ancestral ha regresado de las profundidades, su aparición podría marcar un evento de magnitudes inimaginables. En este sentido, algunos creen que la profecía bíblica está cobrando vida ante nuestros propios ojos, trayendo consigo una verdad que hasta hace poco parecía lejana y oculta. Antes de que sigamos explorando esta fascinante teoría, no olvides considerar la posibilidad de apoyarnos con un superchat. Cada contribución que recibimos es fundamental para continuar con este contenido y seguir profundizando en temas como este. Muchísimas gracias por tu apoyo. Ahora bien, ¿qué significa realmente la aparición de una criatura como el Leviatán en el río Éufrates? Tradicionalmente, el Leviatán se asocia con los mares,
pero la posibilidad de que haya sido avistado en las aguas del Éufrates podría ofrecernos una perspectiva completamente nueva. Este hecho plantea varias preguntas intrigantes. Algunos creen que, al secarse el río, criaturas que han estado atrapadas en sus profundidades durante siglos finalmente están saliendo a la luz. Otros sugieren que lo que estamos presenciando podría ser una manifestación sobrenatural, una señal de que algo mucho más grande está por suceder. En el libro de la Revelación, capítulo 13, se describen dos monstruos poderosos que emergen en tiempos de gran caos, uno del mar y otro de la tierra. Este pasaje podría estar relacionado con los eventos actuales que estamos viviendo. Estos seres monstruosos cumplen una función crucial en los últimos tiempos, actuando como agentes de confusión, poder y devastación. En la visión que se describe en el libro de la Revelación se relata: vi surgir una bestia del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, mientras que en cada cabeza se encontraba escrito un nombre que insultaba a Dios. Revelación 31. Esta criatura posee la capacidad de desafiar a los fieles de Dios y dominar naciones enteras. Para muchos estudiosos, esta bestia simboliza un régimen político mundial que se levantará en los últimos días, probablemente un imperio anticristiano que buscará controlar el planeta. Sin embargo, otros sostienen que podría tratarse de una criatura real, un ser monstruoso que ha permanecido latente, aguardando il momento adeguato para su apparizione. In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale. ¿Es posible que el Leviatán esté vinculado a esta profecía? ¿Es el Leviatán un presagio de que el juicio final está a punto de ocurrir? Si este tema ha despertado tu interés, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Además, tus opiniones son fundamentales, así que te invitamos a dejarlas en los comentarios. Ahora, volvamos al asunto central. ¿Por qué se oyen estos extraños ruidos en el Éufrates? Según las antiguas leyendas y enseñanzas bíblicas, la ira de Dios frente al pecado y la desobediencia humana fue tan grande que decidió enviar demonios a la tierra, encerrándolos en las profundidades del río Éufrates. Estos demonios, condenados a la oscuridad, representan una severa forma de castigo y la justicia divina en su máxima expresión. Dios ordenó que se mantuvieran aprisionados para evitar que desataran el caos y la destrucción si llegaran a ser liberados. El río Éufrates, un lugar de gran significado histórico y espiritual, pasó a convertirse en una prisión para fuerzas malignas. Su cierre se interpretó como una señal de los tiempos de cambio, una advertencia de que algo grande estaba por ocurrir en el mundo. Estas leyendas no solo hablan de la supremacía y la justicia divina, sino que también sirven como un recordatorio de que los seres humanos tienen la responsabilidad de preservar la moralidad y la fe. Entonces,
¿Qué nos enseña la Biblia sobre los demonios? Los demonios son ángeles que cayeron de su estado original, como se relata en Revelación 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos seres caídos tienen la misión de seducir y corromper a la humanidad, alejándola del camino de la salvación y sembrando el caos en el mundo. El relato simbólico sobre la caída de Satanás se encuentra plasmado en textos como Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 15. En ese suceso, Satanás descendió y arrastró consigo a una parte de los ángeles, aproximadamente un tercio según Apocalipsis 12:4. Y Judas 1:6 también alude a aquellos ángeles que cometieron ofensas. De esta manera, la Biblia identifica a los demonios como ángeles caídos que junto a Satanás eligieron rebelarse contra la autoridad divina. Esta representación no solo narra un acontecimiento histórico, sino que simboliza la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. El acto de rebelión, impulsado por el orgullo, transformó a estos seres en portadores de una fuerza opuesta al orden celestial, enfatizando la importancia del equilibrio y la justicia en la narrativa bíblica. Algunos de estos seres malignos se encuentran confinados en un reino de tinieblas, encadenados de manera eterna como castigo por sus transgresiones, tal como se menciona en Judas 1:6. En contraste, hay otros que permanecen libres, operando como las fuerzas que influyen en este mundo sombrío y como entidades espirituales adversas que actúan en los reinos celestiales. Esta dualidad entre el encierro y la libertad resalta la complejidad de su existencia, mostrando cómo, a pesar de la condena, algunas de estas fuerzas continúan ejerciendo influencia en el ámbito terrenal. Dicho contraste subraya la constante batalla entre el bien y el mal, invitando a la reflexión sobre la presencia y el impacto del mal en diversas esferas de la vida. En pasajes como Efesios 6:12 y Colosenses 2:15, se revela que estos demonios continúan reconociendo a Satanás como su líder, enfrentándose incluso a otros ángeles caídos en un esfuerzo por frustrar el plan divino y obstaculizar el camino de los creyentes, como se relata en Daniel 10:13. Además, se indica que estos seres espirituales poseen la capacidad de tomar posesión de cuerpos físicos. Esta descripción enfatiza la perpetua confrontación que tiene lugar en los reinos espirituales, donde la influencia del mal se traduce en una acción concreta sobre el mundo humano. La lucha se manifiesta no solo como una metáfora, sino también en hechos palpables, alertando a la audiencia sobre la necesidad de mantener una fe firme y vigilante ante estas fuerzas adversas. La posesión demónica se define como el proceso mediante el cual un demonio logra dominar por completo el cuerpo de una persona. Este fenómeno, sin embargo, no puede afectar a quienes son considerados hijos de Dios, ya que el Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes, tal como se afirma en 1 Juan 4:4. Durante su ministerio en la tierra, Jesús se enfrentó en numerosas ocasiones a la presencia de estos seres oscuros. El fenómeno de la posesión resalta la intensa batalla espiritual que se libra en el ámbito físico, estableciendo una clara distinción entre quienes están protegidos por la fe y aquellos vulnerables a la influencia del mal. Este contraste refuerza el mensaje de salvación y la promesa de la protección divina, subrayando la importancia de cultivar una relación profunda con lo sagrado para enfrentar y superar las adversidades espirituales. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, desde luego, ninguno de estos espíritus oscuros pudo enfrentarse al poder supremo de Cristo. Numerosos individuos que se hallaban dominados por influencias demoníacas fueron conducidos ante él y con una sola palabra expulsó a esos espíritus malignos, tal como se narra en Mateo 8:16. Este acontecimiento no solo evidencia la autoridad inigualable de Jesús, sino que también marca un momento crucial en su ministerio, demostrando que la luz de la verdad siempre prevalece sobre la oscuridad. La liberación instantánea de aquellos que sufrían bajo el yugo del mal inspira a los creyentes a confiar en el poder transformador de la fe y la palabra divina. La capacidad de Jesús para dominar a los demonios fue una manifestación clara de su identidad como Hijo de Dios, según se destaca en Lucas 11:20. Incluso las entidades malignas, al encontrarse frente a él, reconocieron su autoridad y se mostraron temerosas ante su presencia. Este reconocimiento por parte de las fuerzas oscuras subraya la magnitud del poder divino que Jesús ostentaba. La reverencia y el temor que inspiraba evidencian que su misión trascendía lo terrenal, ofreciendo una prueba irrefutable de su naturaleza celestial y recordándonos que el bien siempre triunfa sobre las fuerzas adversas. Al enfrentarse a Jesús, los demonios exclamaban con desdén, ¿qué buscas de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para castigarnos antes del tiempo señalado? Como se recoge en Mateo 8:29. Estas entidades, plenamente conscientes de su destino, saben que el tormento final les aguarda. Esta confrontación resalta el profundo conflicto que existe entre la luz divina y las fuerzas de la oscuridad. La temeridad de los demonios, al clamar contra la presencia de Jesús, revela una conciencia aguda de su inevitable final, subrayando que ninguna fuerza maligna puede eludir la justicia y el orden establecidos por lo divino. Actualmente, Satanás y sus demoníacos seguidores se dedican a socavar la obra de Dios, intentando desilusionar a todos aquellos que se acercan a la luz espiritual. Diversos pasajes, 1 Pedro 5:8, 2 Corintios 11:14-15, describen a estos seres de múltiples formas, como espíritus malignos, Mateo 10:1, impuros, Marcos 1:27, mentirosos, 1 Corintios 22:23, e incluso como ángeles de Satanás, Apocalipsis 12:9. Además, su accionar se refleja en la promoción de doctrinas erróneas, 2 Corintios 4:4, 1 Timoteo 4:1, en ataques directos a los cristianos, 2 Corintios 12:7, 1 Pedro 5:8, y en enfrentamientos contra los ángeles santos, Apocalipsis 12:4-9. A pesar de sus persistentes intentos de sembrar el caos, estos adversarios del orden divino son, en última instancia, enemigos derrotados. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, desarmó de manera definitiva los poderes malignos y expuso públicamente la victoria del bien. Colosenses 2:15. Esta realidad nos recuerda que sin importar la oscuridad que intente infiltrarse en el mundo, la luz y la verdad siempre prevalecerán. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, no tenemos motivo alguno para temer, pues el poder que mora en nosotros es mayor que el que impera en el mundo, tal como afirma 1 Juan 4:4. Esta certeza nos invita a vivir con valor y convicción, seguros de la protección divina en cada paso de nuestro camino. En definitiva, nuestra visión sobre los demonios es contundente.
Aunque intenten sembrar desorden y confusión, su influencia se desvanece ante la fuerza imparable de la fe. Al confiar en el poder superior de la luz divina, encontramos la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad, reafirmando que el bien siempre tiene la última palabra. Si disfrutas del contenido de nuestro canal, te invitamos a dejar tu comentario para que este video llegue a una audiencia aún mayor. Tu apoyo es vital para que sigamos creando contenido interesante y relevante, ayudando a que más personas se unan a esta comunidad. Además, ¿qué opinas sobre esta teoría? Algunos sostienen que existe un túnel que conduce al lugar donde los ángeles se encuentran confinados, tal como se describe en las Escrituras. Esta idea sugiere que, en algún punto, los caminos de lo divino y lo oculto se entrelazan en un misterio que ha fascinado a muchos estudiosos y creyentes a lo largo del tiempo. Según el libro de Apocalipsis, se relata que el sexto ángel hizo sonar su trompeta, y se oyó una voz proveniente de los 4 hornos del altar dorado ante Dios, ordenándole liberar a los 4 ángeles encarcelados en el majestuoso río Éufrates. Este acto, cargado de simbolismo, marca el inicio de eventos que desencadenarán consecuencias significativas. Este momento no solo es un llamado a la acción, sino que simboliza la ruptura de antiguos sellos y el despertar de fuerzas que habían permanecido ocultas durante siglos. La escena se vuelve aún más impactante al imaginar la liberación de estos mensajeros en un contexto de juicio y redención, lo que añade un aura de misterio y expectación sobre el destino de la humanidad. A continuación, se explica que aquellos 4 ángeles, destinados desde tiempos inmemoriales para cumplir un rol preciso en el calendario divino, fueron desatados para ejecutar un juicio que resultaría en la pérdida de 1/3 de la vida humana. Se menciona que el contingente de fuerzas montadas ascendía a cifras asombrosas, multiplicándose en decenas de miles de manera formidable. Esta imagen impactante nos invita a reflexionar sobre la magnitud del poder y la precisión del plan divino, en el que cada cifra y cada símbolo tienen un propósito exacto. La descripción, repleta de detalles sobre las tropas y sus números, fortalece la sensación de inminente transformación en el orden mundial, preparando el escenario para un evento de proporciones épicas. La visión continúa relatando escenas sobre seres que operan con vestiduras compuestas por elementos tan intensos como piel de fuego, zafiro y azufre. Los corceles que conducen estos hornos se asemejan a fieros leones, y de sus bocas emanan llamas, fuego y azufre, ejecutando un juicio devastador. Por medio de estas 3 trompetas se desata un fuego purificador que acaba con 1/3 de la población, actuando tanto a través de la fuerza de los corceles como del ardor de sus bocas. Esta representación vívida y simbólica no solo destaca la fuerza destructiva que acompaña a estos eventos, sino que también evoca imágenes poderosas que han sido interpretadas a lo largo de la historia como manifestaciones del juicio final. La intensidad de estos elementos y la fusión de imágenes animales y elementales subrayan la implacable ejecución del plan divino, dejando en claro que ningún poder maligno puede detener la marcha de la justicia celestial. ¿Qué es un ángel o caído? Se entiende que la función primordial de estos seres es portar la muerte, un poder letal que, según Hebreos 2:14, está intrínsecamente vinculado a las obras del diablo. Estos seres permanecen en un estado de retención, aguardando el momento preciso en que serán liberados para cumplir con su designado rol en el gran esquema del juicio divino. Esta perspectiva nos invita a comprender que, aunque los ángeles
caídos se encuentren actualmente confinados. Su destino final está ligado a un proceso mayor de retribución. La narrativa bíblica, al exponer esta dualidad, refuerza la idea de que cada fuerza en el universo tiene un tiempo y un propósito, subrayando la ineludible justicia que rige el orden celestial. El mismo libro de Apocalipsis nos cuenta que el diablo es uno de los pocos que también se ve sujeto a restricciones, siendo confinado en un abismo sin fondo durante 1000 años. En este relato se menciona cómo el dragón, la antigua serpiente, también conocido como Satanás, es aprisionado por un periodo extenso, simbolizando la limitación definitiva de sus actos. Esta imagen de confinamiento resalta la idea de que incluso aquellos que encarnan el mal tienen un destino marcado por la justicia divina. La escena es una poderosa metáfora de cómo el orden se impone sobre el caos, mostrando que nadie, ni siquiera el más astuto de los adversarios, puede evadir el curso predestinado por lo divino. Por otro lado, hay otros ángeles caídos que se encuentran encadenados en la oscuridad, reservados para el juicio final, como se menciona en 2 Pedro 2:4. Específicamente, se hace referencia a 4 ángeles, a quienes algunos denominan Sagre, Plutus, Ángela y los Perderos, que se cree están recluidos bajo el río Eusradio. Según Apocalipsis 9:14, se ordena al 6º ángel liberar a estos 4 mensajeros confinados en el imponente río. Esta revelación nos lleva a imaginar un escenario apocalíptico en el que la liberación de estos seres desencadena un conflicto global de proporciones catastróficas. La liberación de estos ángeles representa el comienzo de un juicio severo, en el que se prevé la pérdida de 1/3 de la humanidad, rememorando episodios anteriores en los que incluso 1/4 parte de la población fue sacrificada en medio de calamidades. En resumen, esta narrativa apunta a que el túnel mencionado conduce a una ubicación en la que se encuentran los ángeles confinados, y su eventual liberación desencadena eventos de juicio y destrucción a escala global. El relato bíblico se convierte así en un llamado a la reflexión sobre la inminente confrontación entre las fuerzas del bien y del mal, mostrando cómo cada acción tiene consecuencias profundas en el destino de la humanidad. Esta interpretación, aunque sujeta a diversas teorías, nos invita a explorar con detenimiento los misterios y símbolos presentes en las Sagradas Escrituras. Nos reta a cuestionar y a investigar cada detalle, mientras nos preparamos para comprender mejor los mensajes que trascienden el tiempo y la historia, recordándonos que la lucha entre la luz y la oscuridad es tan eterna como la fe misma. El libro de Apocalipsis presenta una entidad sombría, conocida como la muerte, a la que le sigue el infierno. Se relata que, mediante la espada, la fama, la plaga y el accionar de ciertas criaturas, se autorizó a 1/4 de la tierra para ejecutar un juicio devastador, resultando en el fallecimiento de 1/3 de la humanidad, lo que simboliza una herida sangrienta de grandes proporciones. Esta representación apocalíptica no solo destaca el poder destructivo de estas fuerzas, sino que también enfatiza la magnitud del castigo divino. La imagen de una herida de sangre derramada invita a la reflexión sobre la vulnerabilidad de la existencia humana y la certeza de que cada acción, por insignificante que parezca, tiene consecuencias que trascienden el tiempo. En el Antiguo Testamento, el río Eusradio se utilizó como un símbolo para permitir la entrada de fuerzas enemigas en la tierra del pueblo de Dios. Este cauce se transformó en una metáfora de los tiempos finales, evocando el implacable avance de los asirios que, como se describe en Isaías 8:7 y 9:8, trajeron juicios divinos sobre Israel. Se narra cómo el Señor derramará las aguas poderosas del río, capaces de invadir todos los canales
y quebrar cada orilla, incluso avanzando sobre Judá con fuerza incontenible. Esta imagen de la inundación simbólica destaca la intersección entre la naturaleza y el destino humano, subrayando que la historia está marcada por la intervención divina. La evocación del rey asirio en plena gloria nos recuerda que, en el escenario final, la justicia de Dios se manifestará de manera ineludible, reconfigurando el orden y trazando el camino del destino de las naciones. De manera similar, el autor del Apocalipsis emplea el río Eusradio como escenario del juicio divino sobre un mundo que se ha extraviado. En este contexto se hace alusión a pasajes como Apocalipsis 9:14 y 16:12, donde se menciona de forma precisa a los 4 ángeles en los que recae una importante función judicial. Aunque la Escritura no detalla extensamente a estos mensajeros, se subraya su conexión con los 4 rincones de la tierra, resaltando el papel crucial que desempeñarán en los eventos finales. Esta narrativa fortalece la idea de que el curso de la historia está intrínsecamente ligado a símbolos poderosos y significativos. Al asociar el río Eusradio con la liberación de estos ángeles y el consecuente juicio, se establece un puente entre el origen del pecado humano y la retribución divina, invitándonos a interpretar cada signo como parte de un plan mayor y, ordenado, se resalta que estos ángeles caídos actuaban de forma individual, sin unirse en una acción conjunta, lo cual se evidencia en 2 Pedro 2:4, donde se indica que Dios, en lugar de salvar a los ángeles que ofendieron, los destinó al abismo, encadenándolos en la oscuridad para reservarlos para el juicio final. De modo similar, en Judas 6 se menciona que aquellos ángeles que abandonaron su estado primordial fueron confinados en cadenas de tinieblas, sellando su destino para el gran día del juicio. Estos seres, reconocidos como líderes en las invasiones, han sido marcados para cumplir un rol específico. Beckwith señala que el 6º ángel tiene la misión de liberarlos, ya que han quedado incapacitados para detener el avance imparable del Evangelio. Esta división entre los ángeles fieles y los caídos subraya el orden establecido en el reino divino y la inevitabilidad del juicio. La liberación de estos mensajeros oscuros, en un contexto de renovación y castigo, evidencia que incluso aquellos que ostentaron liderazgo en la rebelión no podrán detener el flujo de la verdad y la justicia divina, reafirmando la supremacía de la luz sobre la oscuridad. Mateo 24:14 establece: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces llegará el final. Según este pasaje, cuando llegue el momento señalado para la liberación de los 4 ángeles, fuerzas malévolas serán liberadas en un mundo que se ha alejado de Dios y de sus enseñanzas. Estas fuerzas antiguas se alzarán contra los ciudadanos del reino celestial, incluso cuando ellos ostenten el sello divino y gocen de protección espiritual. Esta situación evidencia un profundo conflicto entre la luz y la oscuridad, donde aquellos que han abrazado la fe se ven desafiados por poderes que buscan socavar el orden divino. La tensión entre la protección celestial y la influencia del mal se convierte en un recordatorio de que en los momentos finales se librará una batalla decisiva que marcará el destino de la humanidad. Jesús advirtió que, de no ser breve, los días de la gran tribulación serían tan intensos que nadie podría sobrevivir. Sin embargo, por el bien de los elegidos, estos días serán acortados. Mateo 24:22. La forma pasiva del verbo liberar en este contexto subraya que es Dios mismo quien comanda la puesta en libertad de estos 4 ángeles, marcando así un plan divino preestablecido.
Esta orden divina resalta la soberanía y la precisión del diseño celestial, dejando claro que cada acción tiene su tiempo y propósito. El hecho de que la liberación se realice bajo el mandato de Dios fortalece la fe de los creyentes, recordándoles que, a pesar del caos, el control último reside en la voluntad divina. El número 4 se utiliza para simbolizar un impacto de alcance global, reflejado en la devastación que ocasiona la liberación de estos ángeles, lo que resulta en la muerte de 1/3 de la población mundial. Este escenario pinta un panorama de conflicto a escala planetaria, en el que la humanidad se enfrenta al juicio ineludible de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha limitado las fuerzas capaces de desencadenar una destrucción global, aunque en ocasiones ha permitido calamidades que han afectado a 1/3 parte de la Tierra, impactando árboles, criaturas marinas, embarcaciones, aguas y cuerpos celestiales. Esta imagen apocalíptica subraya la magnitud del poder de Dios, mostrando cómo incluso los elementos naturales se convierten en instrumentos del juicio divino. La referencia a 1/3 parte de la creación siendo arrasada evoca una sensación de asombro y advertencia, incitando a la humanidad a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de alinear nuestras acciones con el bien común. En Apocalipsis 8, 7, 12 se describe que, al abrirse el cuarto sello, la severidad de los juicios se intensifica. La muerte y el Hades son autorizados por 1/4 de la tierra para ejecutar sentencia mediante la espada, la fama, la enfermedad y la acción de animales salvajes. Como consecuencia, se produce la pérdida de 1/3 de la población mundial. Esta serie de calamidades evidencia la precisión y el rigor del juicio divino, donde cada plaga y cada señal cumplen una función en el gran esquema del destino humano. La intensidad de estos juicios actúa como una llamada de atención sobre la necesidad de redención y conversión, invitando a los hombres a reconsiderar sus caminos antes de que el destino sea sellado de forma irrevocable. Luego de las calamidades que asolan a 1/3 parte de la creación, Dios desata una nueva serie de desastres sobre aquellos que han desafiado su voluntad. Esta calamidad es tan implacable que llega a provocar en la gente un deseo profundo de liberación, aunque la muerte misma se hace esquiva ante su dolor. Poco después, otro juicio resulta en la pérdida de 1/3 adicional de la humanidad, acentuando el carácter catastrófico de estos eventos. Esta sucesión de desastres nos invita a meditar sobre la justicia divina y la responsabilidad humana. La escalada en la severidad de las calamidades refleja la necesidad de un cambio de paradigma, donde la humanidad deba reconocer su dependencia de lo divino para alcanzar una verdadera redención y bienestar colectivo. Surge la pregunta: ¿por qué Dios permite que los ángeles caídos causen la muerte entre la gente? La respuesta reside en la concepción de la humanidad como creación de Dios, destinada a ser su obra maestra y a trabajar para su gloria. Los seres humanos no fueron creados para ser simples trabajadores de sus propios deseos, sino para que Dios opere a través de ellos en beneficio de toda la creación. De este modo, existe una impronta del pecado en cada acción, que distorsiona la intención original de vivir en unidad y armonía. Esta reflexión nos insta a reconocer la importancia de vivir de manera altruista y en comunión con lo divino. Así como una hoja depende de su árbol para prosperar, cada individuo debe integrarse en un tejido mayor de responsabilidad y amor hacia toda la creación, evitando que los deseos egoístas se conviertan en barreras que impidan la unidad y la paz.
El pecado, en su esencia, se manifiesta cuando se actúa únicamente por intereses y ambiciones personales, utilizando a los demás como medio para satisfacer necesidades individuales. Este comportamiento genera una competencia desmedida y fomenta la violencia, encarnando la mentalidad de supervivencia a cualquier costo. Cuando se actúa en aras de la identidad colectiva propia y se intenta eliminar o despreciar la identidad de otros grupos, se originan pecados a escala social que crean divisiones y conflictos estructurales.